Buenas tardes, estimados estudiantes. En este video vamos a hacer el repaso bimestral de aritmética que va a ser evaluado en este tercer bimestre. Permítanme un momento mientras comparto la pantalla. Los temas a evaluar en este tercer bimestre serán números primos y compuestos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, números racionales y números decimales. Entonces, comencemos con nuestro repaso. Recordar que los números enteros pueden clasificarse de acuerdo a una característica especial. Estas pueden ser primos, compuestos, primos entre sí, entre otros. Entonces, recordando que los números primos son aquellos números que presentan únicamente dos divisores, la unidad, es decir, el 1, y el mismo número. Por ejemplo, tenemos el 2, que solamente se puede dividir entre 1 y sí mismo el 2, el 3, 5, 7, etc. Es importante conocer lo siguiente. A los números primos también se le conoce como primos absolutos. El número 2 es el único número primo que es par. Todos los demás son impares. La cantidad de números primos son infinitos. Ya que los números son infinitos, los números primos también. Y una tabla que va a ser de mucha ayuda. Existen 25 números primos que son menores a c, y esta es la siguiente tabla. Esta tabla nos va a servir de mucha ayuda al momento de trabajar con los números primos y compuestos. Propiedades de los números primos. Existen infinitos números primos y no existe una fórmula de sucesión de dichos números. Recordar nuevamente que el número 2 es el único primo par. Que todo primo mayor que 3 cumple con la regla que es múltiplo de 6 más 1 o múltiplo de 6 menos 1. Y un grupo de números consecutivos siempre van a ser primos entre sí, es decir, que tienen como divisor único al 1. Si tengo la suma de dos números primos y el resultado es impar, entonces uno de ellos dos va a ser par. Y por último, el 1 no puede ser considerado ni número primo ni compuesto, ya que solamente tiene un solo divisor, que es el mismo. Por lo tanto, no cumple la regla de ser número primo, que debe tener dos divisores, o de ser compuesto, de tener más de dos. Los números compuestos son aquellos que poseen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, que posee 3, el 6 que posee 4 divisores, el número 8, que posee también 4 divisores, el 9, el 10, etc. Existen también infinitos números compuestos. ¿Para qué nos sirven los números primos? En especial para hacer la descomposición de los números en sus factores primos, lo que es el principio general de la aritmética. ¿En qué consiste? Voy a tomar un número, voy a trazar una raya vertical y los voy a empezar a dividir entre los factores primos, utilizando los criterios de divisibilidad. Como 24 termina en 4, por lo tanto es par, puede ser divisible entre 2, divido y me da 12. Como sigue siendo un número par, sigo dividiendo entre 2, nos da 6. Al seguir siendo par, divido entre 2, nos da 3 y culmino con el 3 hasta dar 1. Culmino la descomposición cuando llegue al 1 del lado izquierdo de la raya, que serían los cocientes. Voy a estar pendiente de los números que se encuentran del lado derecho de la raya vertical, que serían los números primos. Vemos el 2 y el 3. Como el 2 se repite 3 veces, sería 2 al cubo. Y como el 3 se repite una sola vez, sería 3. Por lo tanto, el 24 podemos decir que es 2 al cubo por 3. Y de esta forma descomponemos un número en sus factores primos. Debo tener en cuenta siempre los criterios de divisibilidad. ¿Cuántos divisores puede tener un número? La cantidad de divisores la resolvemos a través de la siguiente ecuación. Si tengo un número y está en la descomposición de sus factores primos, me da un número a la a, b elevado a la b, o c elevado a la c.
La cantidad de divisores se va a buscar a través de la siguiente ecuación. En la cantidad de divisores de un número, el exponente de la primera base más 1, más el exponente de la segunda base, el segundo número primo más 1, por el exponente de la tercera base o tercer número primo más 1. Y así va a depender de la cantidad de números primos que tenga ese número. Y la multiplicación de la suma más 1 nos da la cantidad de divisores. También podemos hallar la suma de divisores que la realizamos a través de la siguiente ecuación. El número, la base del exponente menos 1 entre la base menos 1. Y vamos multiplicando cada uno. Estas dos, la que vamos a utilizar, va a ser la cantidad de divisores de un número. Para poder continuar. También es importante conocer el estudio de los divisores. Son tres ecuaciones muy importantes. La cantidad de divisores es igual a la cantidad de divisores simples más los divisores compuestos. Y se preguntarán, ¿quiénes son los divisores simples? Son los divisores primos, es decir, las bases, la cantidad de bases que tengan más 1. Y si uno las dos fórmulas, hay una tercera. La cantidad de divisores va a ser igual a la cantidad de números primos más números compuestos más 1. Estas tres fórmulas junto a la cantidad de divisores son muy importantes y las utilizaremos en el bimestral. Pueden estar en el formulario que van a poder utilizar en el examen bimestral. Todo ello nos sirve para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Pero veamos, ¿quién es el máximo común divisor? El máximo común divisor es el divisor común, al mayor divisor común que tiene un conjunto de números. Por ejemplo, si me mandan a determinar el máximo de 36, 48 y 60, hallo los divisores. Recordad que los divisores comienzan en el 1 y terminan en el mismo número. Los del 36, los de 48 y los de 60. Y encierro los que se repiten en los 3. Vemos que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Y obtengo el mayor. ¿Quién es el mayor de toda esta serie? Sería el 2. Por lo tanto, el máximo de 36, 48, 60 va a ser 2. Podemos observar que el máximo siempre tiene que ser menor que cualquiera del conjunto de los números del cual lo hemos hallado. ¿De qué forma podemos hallar el máximo? Podemos hallarlo por la descomposición canónica. Es decir, hallo la descomposición de cada número primo. Luego, hay los factores comunes, es decir, los que se repiten. Se deben repetir en todos los números. Si hay en uno que no se repite, no lo puedo tomar en cuenta. Y debe ser con el menor exponente. Y luego se procede a multiplicar los factores para obtener el máximo común divisor. También lo puedo hacer por la descomposición simultánea. Voy a colocar todos los números del lado izquierdo de la raya. Luego comienzo a dividir hasta que sean primos entre sí, hasta que los cocientes sean primos entre sí. Y aquí es muy importante, si uno no es divisible entre uno de los números, debo pasar, ¿sí? No debo, en este caso, bajarlo, sino debo seguir buscando hasta que todos se puedan dividir. Si uno no se puede dividir, hasta allí lo dejo. Y luego, el producto de los números que estén del lado derecho de la raya sería el máximo común divisor. Es recordar, si hago por división, descomposición simultánea, debo estar pendiente de que todos sean divisibles por el mismo número. Propiedades del máximo, como bien les comenté hace poco, el máximo debe ser menor al conjunto de los números. Si uno de los números es divisor de los otros, es el máximo. Y el máximo de número especie siempre va a ser 1, porque tienen el divisor común a la unidad. Mientras que el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo positivo que tiene un conjunto de números. Veámoslo con un ejemplo. Si me mandan allá los múltiplos de 4, 6 y 8, los múltiplos como la tabla de multiplicar, comenzando siempre con el 0. Los múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, hasta el infinito. Los del 6 y los del 8. Luego encierro en un círculo los que sean comunes, los que se repiten en los 3,
Vemos que el 0, el 24 y el 48. Debo tomar al menor que sea distinto de 0. Como vemos es el 24. Y el mínimo común múltiplo debe ser mayor al conjunto de los números que estoy hallando. Como podemos observar, 24 es mayor que 4, 6 y 8. ¿De qué forma podemos hallar? A través también de la descomposición canónica. Tomo los números cada uno, hallo la descomposición de cada uno y luego observo. ¿Y cuáles números voy a tomar? Tomo a los comunes y los no comunes, los que se repitan y no se repitan, con el mayor exponente. Luego los multiplico y tengo el mínimo común múltiplo. También lo puedo hacer a través de la descomposición simultánea. Los tomo todos juntos y comienzo a dividirlos. Se dividen hasta llegar a la unidad en el dividendo, en la parte de los cocientes. ¿Sí? Al tener 1 ya final, he terminado y puedo hallar mi mínimo común múltiplo. En este caso, a diferencia del máximo, si hay un número que no es divisible, simplemente lo bajo hasta que pueda dividirse. El resultado sería la multiplicación de los números que se encuentren a la derecha de la raya. Propiedades del mínimo. El mínimo de un grupo de números nunca es menor que el mayor de los números. Es decir, el mínimo siempre tiene que ser mayor a cualquiera de los números que estoy hallando. Si uno de los números es múltiplo de los otros, entonces es el mínimo. Y si los números son PESIs, es decir, el mínimo entre ellos va a ser su producto, va a ser la multiplicación. Siempre que tengan números consecutivos, es decir, números PESI, primos entre sí, el mínimo como múltiplo va a ser la multiplicación de ellos dos. Y un resumen de las ambas propiedades, del mínimo y del máximo. Continuemos ahora con los números racionales. Recordar que los números racionales es el conjunto de los números del conjunto Q. Entonces, un número racional son aquellos que se representan como la división de dos números enteros. Pero muy importante, no todo número racional es una fracción o un número fraccionario. Como bien les decía, el conjunto de los números racionales se representa con la letra Q y se define de la siguiente manera. Q es igual a X sobre Y, tal que X y Y pertenezcan a Z, es decir, el conjunto de los números enteros, y Y sea distinto de cero, es decir, el denominador debe ser distinto de cero para que no haya una indeterminación. Veamos eso, ¿qué será un número fraccionario o una fracción? Es un número racional representado de la siguiente manera, A sobre B o A diagonal B, y se debe cumplir la siguiente condición, que la fracción AB, A sobre B, que A y B pertenezcan a los números enteros menos el 0, cualquier número menos el 0, y que A no sea múltiplo de B. Recordamos los elementos de una fracción, el numerador, que se representa las partes a considerar, y el denominador, que representa el todo. Y tenemos la raya divisoria o la raya fraccionaria, que es quien me divide el numerador del denominador. ¿Cómo clasificamos a las fracciones? Fracción propia, cuando el numerador es menor que el denominador, cuando el número de arriba es menor que el de abajo, como podemos ver en los ejemplos. Una fracción impropia es lo contrario, cuando el numerador es mayor que el denominador, es decir, que el número de arriba sea mayor que el de abajo, como podemos observar en los siguientes ejemplos. También tenemos las fracciones homogéneas. Un conjunto de fracciones será homogénea cuando los denominadores sean iguales. Como podemos observar en el ejemplo, los denominadores de las cuatro fracciones son iguales. Y cuando los denominadores sean distintos, se denominan fracciones heterogéneas, como podemos observar en el ejemplo. Todos los denominadores son distintos. También podemos conseguir fracciones reductibles. Son fracciones que se pueden simplificar, como por ejemplo 18 sobre 20, 25 sobre 30 o 18 sobre 36. Y tenemos las fracciones irreductibles. Ya no se pueden simplificar porque tanto el numerador como el denominador son números PS.
que podemos observar en el ejemplo. Tenemos también la suma y resta de fracciones o en Q. Recordar, si tengo fracciones homogéneas, fracciones con el mismo denominador, lo primero que debo hacer es, se suman o se restan los numeradores y se escribe el mismo denominador. Simplemente voy a tomar en cuenta los numeradores. Y al final, siempre debo reducir a la mínima expresión. Es decir, debe quedar una fracción irreductible. Siempre cuando trabajemos con fracciones, debemos colocar como resultado una fracción irreductible. Cuando son fracciones heterogéneas, si tengo un conjunto, es decir, a partir de 3, debo hallar primero el mínimo común múltiplo de los denominadores, hacerlas homogéneas, luego aplicar suma o resta y al finalizar simplificar. Pero si tengo solamente dos fracciones, suma o resta de dos fracciones que sean heterogéneas, puedo aplicar la siguiente fórmula o lo que conocemos tradicionalmente como carita feliz o el chino feliz. ¿Cómo multiplico las fracciones? Las multiplico de manera lineal, numerador con numerador, denominador con denominador. Al final, debo simplificar siempre que sea posible. Como podemos ver, numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Y cómo divido en Q? Puedo dividir en aspa y reduzco, si es posible, A por D y B por C. Como podemos ver en el ejercicio, multiplico 5 por 4, que iría en el numerador, y 7 por 3, que iría en el denominador. Y es la forma tradicional de dividir. También tenemos los productos de medios extremos. Coloco una fracción sobre la otra y multiplico los extremos, que irían en el numerador, y los medios, que irían en el denominador. Si tengo una fracción entre un número entero, debo colocar un 1 debajo del número entero para que sea convertirlo en una fracción. Recordar que todo número dividido entre 1 da el mismo número. Aplico productos extremos y medios. 4, 10 por 2, 20. Como me da 4 veinteavos, lo puedo reducir a cuartas y me quedaría un quinto la fracción irreductible. Y de esta forma dividimos fracciones. Los números decimales son aquellos que nacen de dividir el numerador entre el denominador de una fracción. Recordar que vamos a tener una parte entera, la coma decimal, que es muy importante, y la parte decimal. Recordar siempre los elementos de los números decimales. Provienen de fracciones decimales, es decir, fracciones que tienen como denominador una potencia de 10. Por lo menos 9 entre 10 da 0,9 y se lee 9 décimos. Tiene como denominador una potencia de 10. 34 sobre 100 tiene una potencia de 10, que es 100, y se leería 34 centésimos. 10 sobre 10 tiene una potencia de 10 en el denominador y se lee 3 décimos. Cuando tenemos fracciones cuyo denominador es distinto a una base de 10, y van por nombre fracciones ordinarias. Y al igual que las potencias de 10, las podemos dividir para hallar el número decimal. Por ejemplo, si quiero dividir un sexto, como 1 no lo puedo dividir entre 6, coloco un 0 para que se convierta en 10 y coloco 0, en el cociente para poder aplicar y sean divisibles. Con el cociente, 6 me quedaría 4. Coloco el 0 para poder seguir dividiendo. No coloco una coma porque ya la coloqué. 6, 36, vuelvo a colocar 4 y 0 y así sucesivamente. Me coloco los ceros para seguir con la divisibilidad. Ahora, ¿cómo represento los números decimales? A través de la tabla de valor posicional.
donde del lado izquierdo de la coma tengo los números enteros, C de centena, D de decena, U de unidad, y del lado derecho de la coma los números decimales, y se expresan con letras minúsculas. La D representa las décimas, los décimos, la C representa las centésimas o centésimos, la M milésimas o milésimos, la DM 10 milésimas o 10 milésimos, y por último la CM 100 milésimos o 100 milésimos. Existen números más pequeños, pero trabajaremos hasta las 100 milésimas. ¿Cómo aproximamos los números decimales? Recordar que tenemos dos características. Primero, si el número es menor que 5, se va a mantener igual. Pero si el número es mayor o igual que 5, se le va a aumentar en 1. Si me dicen a la centésima o a la milésima o a la décima, debo ver el número que está del lado derecho, a su lado derecho. Y veo si es menor que 5, se mantiene igual. Pero si es mayor que 5 o igual a 5, se le aumenta 1. ¿Cómo se clasifican los números decimales? Se clasifican en exactos o limitados, son números que tienen fin, o inexactos o ilimitados, y estos pueden ser o periódicos puros que se repiten justo después de la coma. Vemos que el 42 se repite justo después de la coma y le colocamos el circunflejo, que es el que indica repetición, o los periódicos mixtos que se comienzan a repetir a partir de la centésima. Como por ejemplo, vemos que el 45 se comienza a repetir a partir de la milésima. Por lo tanto, le colocamos el circunflejo sobre el 45. Lo denominamos periódicos mixtos. Pero ¿cómo convertimos estos números periódicos mixtos, periódicos puros o exactos a fracciones? ¿Con qué fin? De poderlos sumar. Un número decimal exacto convertido en fracción se realiza bajo el siguiente método. Primero escribo todo el número sin la coma en el numerador y en el denominador tanto ceros como decimales tengo. Al final, simplificar si es posible, como por ejemplo 0,75. Vemos que tiene dos decimales. Por lo tanto, coloco el número sin la coma, 75. Y como hay dos decimales, coloco dos ceros. Y simplifico. 75 entre 100 nos da 3 cuartos. Vamos con otro número que tenga parte entera. 1,250 o un entero con 250 milésimas. Coloco el número sin la coma y como hay tres cifras, tres decimales, coloco 3 ceros. 1250 el número sin la coma y el 1000 por los tres ceros de los decimales. Simplifico y me da 5 cuartos. De esta forma transformamos o convertimos un número decimal exacto a una fracción. Pero ¿qué pasaría si tengo un periódico puro, como yo la generatriz? En el numerador debo escribir el número entero y le quito la parte entera. Y en el denominador, tantos 9 como decimales tengan el número. Simplifica si es posible. Veamos. 0,24 es un periódico puro porque se comienza a repetir justo después de la coma. ¿Qué dice la regla? Primero vemos que es el periodo y que tiene dos decimales. Coloco el número sin la coma, es 24, y le resto la parte entera, que en este caso sería 0. Como tengo dos decimales debajo del circunflejo, le coloco 2 9. Siempre el número sin la coma, la parte entera y los 2 9. 24 sobre 99 a ser divisibles entre 3, le quedaría 8,33 avos. Pero veamos otro ejemplo con parte entera que sea distinta de 0. 5,12 con el circunflejo en el 12. Vemos que en el periodo hay dos decimales, por lo tanto irían 2 9. En el numerador, el número sin la coma, 512.
le resto la parte entera, que es el 5, y como hay dos decimales, 2 9. Resto y me quedaría 507 sobre 99, divisibles entre 3, y me quedaría 169 sobre 33. Pero ¿qué ocurriría si tuviera un periódico mixto, como yo la generatriz? En el numerador debo escribir el número sin la coma y se le resta la parte no periódica, es decir, los números que se encuentran fuera del circunflejo. En el denominador coloco tantos 9 como números estén debajo del circunflejo y tantos ceros como decimales estén fuera del circunflejo. Al final simplifico si es posible. Por ejemplo, tengo 4,623 con el circunflejo en el 23. Vemos que el 23 es el periodo y tiene dos decimales. ¿Y qué número se forma fuera del circunflejo? El 46. Y es lo que denominamos como la parte no periódica. Entonces sería el número sin la coma, 4623, menos la parte no periódica o lo que esté fuera del arco, que es el 46. Vamos a observar. Como hay dos números debajo del arco, coloco 2, 9. Y como hay un solo número decimal fuera del arco, coloco un C. Resto y nos da 4577 sobre 990. De esta forma pasamos de un decimal periódico mixto a una fracción. Pero recordemos la suma y resta de decimales. Cuando tengo decimales exactos, alineamos la coma decimal, muy importante, no olvidarnos de la coma. En caso de faltar dígitos, completamos con cero y colocar la coma decimal en el resultado, ¿sí? Uno de los grandes fallos es que nos olvidamos de colocar la coma. Cuando tengo decimales periódicos, debo convertirlo primero a fracción a través de la generatriz. Se realiza la operación y se da como resultado un número decimal periódico o mixto o puro. Cuando multiplico decimales, si es un decimal por un número entero, se realiza la multiplicación sin tener en cuenta la coma, como multiplicación de números enteros. Se cuentan las cifras que hay en la parte decimal y se coloca la coma en el producto de manera que haya tantos decimales como tenga el factor decimal. Y la coma la voy a correr de derecha a izquierda. Por ejemplo, tengo 2,16 o 2 enteros y 16 centésimas por 4. Podemos observar que el factor o el multiplicando tiene dos decimales o dos cifras. Y multiplico como si fuera una multiplicación de números enteros. 4 por 6, 24, 4 por 1, 4 y 2 que llevo 6, 4 por 2 es 8. Como tengo dos cifras, corro la coma dos puestos de derecha a izquierda. Acá tenemos que el multiplicando tiene tres cifras. Pues multiplico y corro la coma tres puestos de derecha a izquierda. Pero ¿qué pasa cuando son dos decimales? Se realiza la multiplicación sin tener en cuenta la coma. Se cuentan las cifras que hay en los dos factores, tanto el multiplicando como el multiplicador. Al final, se escribe la coma en el resultado de tal manera que la misma cantidad de cifras decimales que hay entre los dos factores. Y voy a correr la coma de derecha a izquierda. Por ejemplo, 12,45 o 2 enteros, 45 centésimas y 8 enteros por 9 décimas. Vemos que el multiplicando tiene dos cifras o dos decimales. Y el multiplicador tiene una. Al final, voy a correr la coma tres veces. Hago mi multiplicación, hago mi suma y al resultado voy a correr la coma tres veces. Entonces sería entre el 0 y el 8. Veamos otro ejemplo. Tengo 805 porque son tres cifras. 28,214 214
milésimas tiene 3 cifras y el multiplicador tiene una sola cifra, que son las 5 décimas. Multiplico como si no tuvieran coma, como si fueran números enteros, y al final voy a correr la coma 4 espacios. ¿Por qué 4? 3 del multiplicando y 1 del multiplicando. De esta manera multiplicamos fracciones. ¿Cómo? Perdón, multiplicamos decimales, disculpe. ¿Cómo dividimos decimales? Si tengo un número decimal entre un número entero, se procede como en una división de números enteros. Se escribe una coma en el cociente luego de bajar la primera cifra decimal. Por ejemplo, 8,85 entre 5. Bajo la primera cifra que es 8, coloco el 1 en el cociente. 1 por 5, 5, al 8, 3. Como voy a bajar el 8 que está después de la coma, coloco una coma en el cociente. Y digo 7 por 5, 35, al 38, 3. Bajo nuevamente el 5 que queda y se quedaría 7 por 5, 35, al 35, 3. Si coloco la coma una vez, ya no tengo por qué volverla a repetir. Vemos otro ejemplo. 7 enteros con 4 centésimas la voy a dividir entre 8. Como el 7 es menor, debo colocar 0, para poder bajar el 0 y decir 70. Coloco la coma y digo 8 por 8, 64, al 76 y bajo el 4. No vuelvo a colocar la coma porque ya la coloqué. 64 al 64. Pero ¿qué pasaría si ambos son decimales? Se convierte al divisor a un número natural multiplicando por un múltiplo de 10 según sea el caso. Multiplicar el dividendo por el mismo factor, es decir, si multiplico el divisor, también debo multiplicar el dividendo para no alterar el resultado. Al final se resuelve igual que la división de un decimal con un entero. Veamos un ejemplo. 789 enteros con 75 centésimas entre un entero y 5 décimas. Ambos son decimales. ¿Qué debo hacer? Debo ver primero al divisor, que es 1,5, y convertirlo en un número entero. Para convertirlo en 15, debo multiplicarlo por 10. Si lo multiplico por 10, al dividendo también debo multiplicarlo por 10, quedando el siguiente número, 7.897 con 5 décimas entre 15. Y procedo a dividir como un número decimal entre un entero. Bajo el 78 es 5, queda 3 bajo el 9, sería 2, sería 30, queda 9 bajo el 7, 6 da 90, queda 7 y como bajo el 5 que está justo después de la coma, coloco la coma. 5 por 15, 75 al 75, 0. Siempre que tenga división de decimales, entre dos decimales, debo estar pendiente siempre del divisor y convertirlo en un número entero. Si multiplico por una potencia de 10, 10, 100, 1000, 10.000, al dividendo también debo multiplicarlo por el mismo número. Veamos algunos ejercicios. ¿Cuál es la cantidad de divisores compuestos de 720? Lo primero que tengo que hacer es hallar los divisores de 720. Sí, recordar la fórmula, cantidad de divisores son los simples más los compuestos. Vamos a descomponer a 720. Vamos a hacerlo acá de forma manual. 720. Voy a trazar mi línea vertical, mi raya vertical. Y comienzo. Al ser par, lo puedo dividir entre 2. Entre 2. Me da 370. Sigo dividiendo entre 2. Y me daría 180. Sigo dividiendo entre 2. Todos son par. Me da 90. Sigo dividiendo entre 2 y me da 45. Ya no puedo seguir dividiendo entre 2 porque ya no es un número par. 4 más 5 me da 9, por lo tanto es divisible entre 3. Recordar siempre los criterios de divisibilidad.
15 divisible entre 3, 5, 5 y 1. Quedando 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5. Voy a borrar para colocar ya el resumen. 720 es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5. Vamos a hallar la cantidad total de divisores a través de la fórmula. Es la multiplicación de la suma más 1 de los exponentes de cada base. El exponente del 2 es 4. Lo voy a sumar 1. Lo voy a multiplicar por el exponente del 3, que es 2 sumado con 1. Lo voy a multiplicar por el exponente del 5, que es 1 sumado con 1. 2 más 1, 5, 2 más 1, 3, y 1 más 1, 2. Y multiplico. 5 por 3, 15, por 2, 30. 720 tiene un total de 30 divisores. Pero nos mandan a hallar los divisores compuestos. Ya pude hallar la cantidad de divisores, la total. Nos mandan a hallar los divisores compuestos. Vamos a hallar los divisores simples. Recordar que los divisores simples es igual a los divisores primos más 1. ¿Y quiénes son los divisores primos? Me voy a ir a la descomposición y veo cuáles son los números primos, es decir, las bases. Tengo el 2, que es el primero, el 3, que es el segundo, y el 5, que es el tercero. Tengo 3 números primos. Por lo tanto, los números simples serían 3, que son los números primos más 1. Esto me da, ya pudimos hallar los divisores simples. ¿Quiénes serán los divisores compuestos? Al total de divisores menos los números simples, haciendo un despeje de la ecuación. ¿Cuál es la cantidad de divisores? 30. Y los divisores simples, 4. Esto ahí me da 26. El número 720 posee 26 divisores compuestos. Veamos otro ejemplo. Determina, por descomposición simultánea, el mínimo común múltiplo de 28, 42 y 56. Como es por descomposición simultánea, voy a colocar los números uno al lado del otro. Y comienzo a dividir. Primero entre 2 porque los tres son números pares. 28 entre 2 da 14, 42 entre 2 da 21 y 56 entre 2 da 28. Puedo seguir dividiendo entre 2. 14 entre 2 da 7. Como 21 no es divisible entre 2, lo bajo, quedando igual. Y 28 entre 2 me da 14. Puedo seguir dividiendo entre 2. Como el 7 no es divisible entre 2, lo bajo. Como el 21 no es divisible entre 2, lo vuelvo a bajar. Y 14 entre 2 me da 7. Ya no puedo seguir dividiendo entre 2 porque no tengo ningún número par. Pero sí entre 3 porque el 21 es divisible entre 3. El 7 lo bajo porque no es divisible entre 3. 21 entre 3 nos da 7 y bajo el 7. Al ser todo 7, coloco el 7 y todo queda en 1. Ya quedamos del lado izquierdo de la raya en 1. Ya culminé la descomposición. ¿Quién es el mínimo? Es el producto de los números que se encuentran del lado derecho. Sería 2 al cubo porque se repite 3 veces por 3 por 7. 2 al cubo es 8. 8 por 3 es 24. Y 24 por 7 es 168. De esta manera determinamos el mínimo común múltiplo a través de la descomposición simultánea. Y como podemos ver, el mínimo es mayor que el conjunto de los números. Veamos otro, nos dice, ¿cuántas fracciones con denominador 5 hay entre un quinto y 11 quintos? Un quinto y 11 quintos son la barrera, es el inicio y el final. ¿Cuántas hay entre ellas? Yo puedo decir que lo que ando buscando es una fracción de base 5, de denominador 5, debe ser mayor a un quinto, pero menor a 11 quintos. Entonces, este 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a ambos lados de la inecuación.
quedando 5 entre 5, 1 y 5 entre 5, 1, quedando entre 1 y 11. ¿Y qué números están en el intervalo que sea mayor que 1 pero menor que 11? Tenemos al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y cuántos son esa cantidad de números? 9. Por lo tanto, hay 9 fracciones que cumplen con la condición. Otra forma de hacerla es a través de la siguiente fórmula para hallar el total. Tomo el último, que es 10, y se lo voy a restar al anterior al primero. ¿Quién es el primero de esta sucesión? El 2. ¿Y quién está antes del 2? El 1. Y 10 menos 1 nos da 9. Cualquiera de los dos métodos para hallar es válido. ¿Sí? Como siempre les digo, en la matemática debemos hallar el camino por el cual nos sintamos más seguros. Veamos otro ejercicio. Dice, halla m, si m es igual a 2,12 con el circunflejo en el 2, más 0,36 con el circunflejo en el 6, menos 1,31 con el circunflejo en el 1, cierro paréntesis, por 1,82 con el circunflejo en el 2, y aproxima el resultado por redondeo a centésimas. Como puedo observar, todos son números decimales periódicos mixtos. Aplico la regla para convertirlo en fracción. Recordar, coloco el número sin la coma, 212, le resto el número que se forma fuera del circunflejo, que es 21, como hay un decimal debajo del circunflejo, un 9, y como hay un decimal fuera del circunflejo, un 0. Resto y me queda 191 sobre 90. No voy a simplificar, porque como tengo sumas y restas de fracciones, quiero dejarlas con el mismo denominador para que sea más fácil la suma y resta de fracciones homogéneas. Veamos con el 0,36 con el circunflejo en el 6. Sería el número entero, 36, menos la parte no periódica, que sería 3 entre 90, quedándome 33 sobre 90. Igual lo hago con el 1,31 con el circunflejo en el 1. El número entero sin la coma, 131, menos la parte no periódica, que es 13. Recordar que la parte no periódica son los números o el número que se forma fuera del arco. Y abajo un 9 por el 1 y un 0 por el 3. Quedando 118 sobre 90. Por último, 1,82 con el circunflejo en el 2, me caería de la siguiente manera. 182 menos 18 entre 90. El 9 por ese número, ese decimal que está debajo del circunflejo, y el 0 por el decimal que está fuera del circunflejo. Sustituyo, quedando de la siguiente manera. 191 sobre 90 más 33 sobre 90 menos 118 sobre 90 por 164 sobre 90. Como podemos observar, dentro del paréntesis son fracciones homogéneas y la regla dice, coloco el mismo denominador y sumo y resto los numeradores, quedando 106 sobre 90 por 164 sobre 90. Tengo una multiplicación y se hace de forma lineal, numerador con numerador, denominador con denominador. 106 por 164 nos da 17.384 y 90 por 90 nos da 8.100. Divido porque debo hallar un decimal y es 2,146172. Pero nos mandan a redondear a la centésima. La centésima es el 4. Veo ¿qué número está del lado derecho del 4? El número 6. Como es mayor o igual que 5, sumo el 1. Por lo tanto, el 4 se convierte en 5. Luego nos daría 2,15. Veamos otro ejemplo. Determina la cantidad de divisores que tiene 210. Siempre que me manden a hallar cantidad de divisores, debo hacer descomposición. Tomamos el 210, trazamos nuestra raya. Al ser par, lo divido entre 2. 105, ya no puedo dividir entre 2. Como la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, es divisible entre 3. Ya no puedo seguir dividiendo entre 3, tocan 5, que es el siguiente número primo. 7, 7, 1. Por lo tanto, 210 va a ser igual a 2 por 3 por 5 por 7. ¿Cómo hallo la cantidad de divisores? A través de la fórmula de la suma más 1 de los exponentes de los números primos y los multiplicamos.
podemos observar que los exponentes del 2, del 3, del 5 y del 7 es 1. Entonces sería 1 más 1, más 1 más 1 del 3, más 1 más 1 del 5, más 1 más 1 del 7. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2, y esto nos da 16. 210 tiene 16 divisores. Veamos otro ejemplo. Una aerolínea desea llevar pasajeros desde Lima. Abrió un registro de compras y obtuvo los siguientes datos. Para Trujillo se inscribieron 1.200 pasajeros, para Cusco 1.950, para Iquitos 1.500 y para Arequipa 1.350. Si se desea el mayor número de personas por avión y que todos tengan la misma capacidad, ¿cuánto será el valor de esta capacidad? Tenemos una aerolínea, debemos comprar aviones. ¿De cuánta capacidad debemos tener los aviones? Debemos hallar el máximo común divisor. Entonces, vamos a hacerlo por la descomposición simultánea. 1200, 1950, 1500 y 1350. Al ser pares todos, lo divido entre 2. 600, 975, 750 y 775. Ya todos ya no son divisibles entre 2. Como es el máximo, todos se deben dividir por el mismo número o debo buscar otro. Como no pueden dividir entre 2, veo entre 3. Todos son divisibles entre 3, quedando 200, 125, 250, 225. Ya no se puede dividir entre 3 porque el 325 ni el 250 son divisibles entre 3. Pero si son divisibles entre 5 todos, coloco 5. 40, 65, 50 y 45. Vuelvo a dividir entre 5 porque todos son divisibles entre 5. 8, 13, 10 y 9. Y ya no puedo seguir dividiendo porque son primos entre sí. Lo dejo hasta allí. ¿Quién es el máximo? Los números que se encuentran del lado derecho de la raya. Es decir, 2 por 3 por 5 al cuadrado. Y multiplico. 2 por 3, 6. Y 6 por 25 nos da 150. Es decir, que los aviones deben tener una capacidad para 150 pasajeros. Siempre que nos pidan la capacidad, debemos hallar el máximo común divisor. Veamos otro ejemplo. Resuelva la siguiente operación. Recordar que por operaciones combinadas debo resolver primero los signos de agrupación. Resuelvo el primer paréntesis. Lo resuelvo por aspa. Sería, vamos a colocarlo acá. 2 por 2, que nos daría 4. 15 por 1, que nos da 15. Y 15 por 2, que nos da 30. Y resuelvo el siguiente paréntesis. Menos por menos nos da más. Resolvemos el paréntesis, nos quedaría 19 sobre 30. Y resuelvo mi corchete. Igual en aspa. 1 por 5, 5. 3 por 4, 12. Y 3 por 5 nos da 15. ¿Y cómo nos da? 17 sobre 15. Ahora, hallo el mínimo común múltiplo de los denominadores, que serían 30. Y los convierto de la siguiente manera. El denominador sigue siendo el mínimo común múltiplo. ¿Cómo hallo los numeradores? Voy a dividir el mínimo entre el denominador. 30 entre 2 nos da 15. Y el resultado lo multiplico por el denominador, por el numerador. 15 por 9, 135. Menos, voy con la siguiente fracción. 30 entre 30 nos da 1 por 19, 19. Más 30 entre 15 es 2 por 17 nos da 34. Y lo que hago es resolver 135 menos 19 más 34 nos da 150 sobre 30. ¿Se puede simplificar? Sí. Y esto es 5. De esta manera resolvemos estas operaciones combinadas con fracciones. Recordar que primero debo resolver los signos de agrupación, paréntesis, corchetes y llaves. Si tengo multiplicación, suma y resta, primero la multiplicación y división de izquierda a derecha y por último la suma y resta de izquierda a derecha. Veamos, dice.
Mati tiene 36,50 soles y quiere comprar 2 libros de 23,50 cada uno. ¿Podrá comprar los libros con el dinero que tiene? Si ese no fuera el caso, indica cuánto dinero le faltaría. El costo de 2 libros, cada uno cuesta 23,50. El costo de los dos sería 47 soles, pero Mati solamente tiene 36,50. ¿Podrá comprar los libros? No podrá comprar los libros porque le falta dinero. ¿Cuánto es lo que le falta? Voy a restar 47 menos 36,50. En total le hacen falta 10 soles con 50 para comprar sus 2 libros. Voy a siempre alinear la coma decimal. Y terminamos con la siguiente frase. Es muy divertido lograr lo imposible, lo dijo Walt Disney. Los estimados estudiantes, hemos terminado el repaso que será de utilidad para el bimestral. Deseando tengan un bonito día y nos vemos en la próxima clase. Feliz día para todos.